Vamos. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente en estas realidades y opiniones de México Prioridad y Foro 21. Martes, todavía inicio de semana, con el gusto de siempre, con el entusiasmo, con la intención de que nuestros colaboradores, nuestros invitados, compartan con usted su visión de las realidades y sus opiniones para que pues usted pueda tener, si quiere, mayores elementos para normar criterios. Esta tarde ya está usted viendo a don Luis Soriano Peregrina, que, ¿cómo es el saludito? Como de Miss Puebla, ¿no? Así. Corto, largo, corto, largo. Eso ya se le quedó desde... Eso ya es un albur. No. Estamos hablando del saludo, señor. Perdón. ¿Sí? Es que corto, largo y hace las dos manitas así. ¿No ve usted por favor, a las señoritas que compiten en esos eventos cuando hacen las pasarelas y todo? Y a Luis le queda muy bien. Se ve bien, ¿no? Pero yo creo que eso se le quedó desde la persecución de la que fue objeto con el exgobernador Rafael Moreno Valle. Corto, sí, largo. En fin, que Luis, pues ya usted sabe, activista, en algún momento funcionario gubernamental, profesionista del derecho. ¿Qué más ha hecho? Pues soy comunicador también desde hace ya un buen rato y por eso es que se le han subido los humos, ¿sí? Porque pues la fama, el poder, marean a cualquier persona. Hasta usted, don Gerardo. ¿Y por qué me ve usted a mí? Véalo a él, que Bueno, está mareado hacerlo yo. Corto, largo. Después de Luis Soriano tendremos, por supuesto, las obligadas miradas críticas de uno de los divos que va pues en este camino para ganar el número 1 de las divinuras de realidades y opiniones, don Gerardo Pérez Muñoz. Y cerraremos porque, para variar, estaba invitado, estaba confirmado Elías Zárate Domínguez, y en la mañana me dice que por diferentes compromisos... Fue a hacerse un examen porque estaba estornudando mucho. Qué sarcástico es usted y de qué mal gusto, porque no, él nunca dijo que fue a hacerse ningún examen. Simplemente... fuera de ayer, perdón, la diputada federal, discúlpeme. Pero bueno... Un lapsus. Entonces, de todas formas, Luis Soriano, Gerardo Pérez Muñoz, y ¿quién más, Ana? Fernanda Díez Torres. Ay, Fer. Fernanda Díez Torres. Fer, perdóname que se me está yendo tu nombre. Hombre, Fernanda es extraordinaria y nos trae datos muy fuertes respecto a algunos de los fenómenos sociales que estamos padeciendo en México. Don Gerardo. Como siempre, muy buenas tardes a usted que nos hace el favor de escucharnos, de sintonizarnos, de abrir las puertas de su hogar, el trabajo, la escuela, la fábrica, el comercio, en el auto con las manos libres. Gracias, mil gracias, porque a usted, nuestros y nuestras invitadas y los patrocinadores, pues este programa es una realidad. Y antes de entrar con don Luis, rapidísimo comentar la columna de mañana, como ya es costumbre y tradición en este espacio, la columna Rumor Sin Fronteras, la historia de Cotoñeto, de velador a dirigente del PRD, diputado, operador político y siempre bajo la mano, la tutela de Luis Miguel Jerónimo Barbosa. Hoy vive su infierno porque aunque quedó libre, ya está su carpeta de investigación abierta. Llama la atención por qué la Fiscalía General del Estado, a cargo del sinaloense Gilberto Higuera Bernal, lo deja en libertad, y antes de que lo dejaran en libertad no lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República, porque se está hablando de 2 presuntos ilícitos del orden federal,
como es posesión de drogas y de armas de fuego. Si es cierto o no es cierto, ya la instancia respectiva se encargará de dictaminarlo, pero cuando se trata, en tratándose de un delito federal, de inmediato, y acá está el abogado, te ponen a disposición del fuero correspondiente, claro, no así de la Fiscalía del Estado. ¿Por qué lo dejaron en libertad? Es un mensaje, o fue un mensaje siciliano a Eric Otoñeto. Lo cierto es que son más de 25 años de esa estrecha relación, de un velador, que ya lo comentábamos ayer, que llegó hace 30 años a Puebla, que llevaban 25 años, llegó muy joven, 18, 20 años, a Puebla. De amistad incondicional con... de la Ciudad de México, y las circunstancias los llevan cuando en 1997 Luis Miguel Jerónimo Barbosa toma posesión como dirigente estatal del PRD, y ahí se da el link, se convierte en su amigo, en su miluso, su chofer, y de chofer pasa a ser dirigente estatal, y de dirigente estatal diputado local plurinominal, y luego en el 18 pues en el operador estrella. Hoy vive su infierno. De todas formas, da mucho que pensar el hecho de que, siendo efectivamente, porque así lo ubica el registro oficial de las detenciones del gobierno federal. Así es. Pues como bien lo preguntas, ¿en dónde pasó? quedó esa consignación? ¿En dónde? ¿Por qué lo soltaron inmediatamente? Quiere decir que pudieran haber sido instrucciones del señor gobernador, tanto de decir jálalo como suéltalo inmediatamente, pero dale su calentadita y después lo sueltas, como se dice en el argot. Pero el antecedente ya quedó. Claro, ese es el tema. Claro. Es que jurídicamente, o sea, ya no es algo que está fuera de lo jurídico. No. Es algo que jurídicamente ya pasó. Y acá también pudieran surgir responsabilidades al fiscal del Estado por haber liberado a una persona que en flagrancia, porque eso dicen las notas dicen que en flagrancia... No, el documento oficial del gobierno federal. Se le encontró un arma de fuego y drogas de uso exclusivo del ejército, según lo que se dice en algunas notas, y producto que al parecer era droga, ¿no? Por eso no decimos de cuál para no meternos en hendiduras. No se identifique qué era, pero los dos son situaciones en donde, oye, yo encuentro esto, tengo la obligación de entregarlo a la justicia o la Fiscalía Federal, a la instancia que corresponda, claro. Y ellos tendrán que determinar qué procede. No lo puede liberar de manera abierta el fiscal estatal no puede liberar. Si hubieran hecho esto sin que hubiera mediado un proceso... Sin que hubiera transcedido. Y el tema de la cadena de custodia. O sea, la cadena de custodia se rompe, desde el momento que pasa eso, al momento que lo liberan, se rompe y se vicia la cadena de custodia. Y entonces ahí surgen responsabilidades a quien o quienes resulten responsables. Por eso retomamos el tema para mañana con la exclusiva que damos mañana, y que hoy lo adelantamos como siempre en esta columna, que un hermano del José Luis Márquez Martínez, presidente municipal de Zacatlán, donde tiene su bar Eric Otoñeto, se asoció este hermano con Cotoñeto, y que son los encargados del cobro de piso y de la venta de drogas. Se dice, ese es, claro, hay algo, porque si no hubiera intervenido el orden federal emitiendo estas hojas que hoy, qué buen dato dan ellos, transparentando las detenciones y no que queden de manera arbitraria, porque por eso nos enteramos, y viene, como bien dice Luis, se rompe la cadena de mando, que es lo que estamos diciendo, de custodia, y desencadenan esto. Dicen que es un mensaje siciliano para decir, te mueves, Eric, abres el ULE, Eric, y ya en el Estado tenemos tu fiscalía. Por eso no lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la Delegación. Pero el problema es que ya hay un tema, o sea, no es un tema que esté fuera de la... pero a quien compete es a Cotoñeto, y no creo que vaya a abrir...
¿no? A quien compete es a la Fiscalía Federal, o sea, ya ni Llamar, sí, pero ni, él ni a Cotoñeto ni al gobernador, o sea, las estructuras Al estatales, trascender ya a un tema jurídico Exactamente. judicializado. Sí, sí. Ojalá y la Delegación Federal de la General de la República intervenga. Porque si no interviene, pues se va a quedar, se mata el tema. No se mata. O sea, el Pero problema quién lo va es que a impugnar, o quién lo va a solicitar, o quién lo va a demandar. Viene la cuestión interesante es esta, o sea, todo lo que pasó es que no se muere esto con poco tiempo. Hay años que va a determinar el tema de lo del arma, porque además está ahí ya el antecedente que Cotoñeto Pero tenía ¿dónde un fue el arma cuerpo de del uso. delito? Que además... Pero es que ya hay un antecedente, hay toda la información que ya está judicializada, como ya está judicializado, si desaparecen toda esa documentación, información, cadena de custodia, pruebas, O el delito, herramientas, el cuerpo del delito, se generan otros delitos, ya no a Cotoñeto, pero sí a los elementos de la Fiscalía que llevaron a cabo la detención. Exactamente. Y como siempre suele suceder, quiénes son los se responsables, los corte, archivos el hilo se expiatorios. corta por lo más delgado. Y van a ser los agentes ministeriales los que pudieran terminar Cargando el muerto. cargando la responsabilidad. Es un tema delicado. Y Mi vaya querido que está Luis, levantando mucho, ¿no? tu más reciente artículo publicado por Rodolfo Rodríguez en eConsulta habla o señalas de deficiencias graves en el sistema educativo local. Sí, el sistema educativo local está compuesto no solamente por la Secretaría de Educación Pública, está compuesto por todos los organismos públicos descentralizados que representan, como Colegio de Bachilleres, o sea, todo lo que es el sistema Educativo. público educativo estatal. Pero el sistema educativo también está compuesto por las instituciones privadas, que tienen la obligación de tener que registrar, de tener un REBOE, que es un registro, etcétera, etcétera, que lo da Tener la SEP. validez de estudios de entrada. Y todo eso es el sistema educativo estatal. Dentro del mismo sistema educativo estatal entran los sindicatos, entran los maestros, o sea, es todo un andamiaje. Todos los actores que están vinculados al tema de la educación. Es el sistema educativo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Puebla o qué ha venido pasando desde siempre? Desde siempre el sistema educativo ha estado mal llevado, siempre ha habido malos resultados, porque el nivel educativo es muy malo en Puebla, no es muy bueno en Puebla, a pesar de haber mucha demanda en universidades, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas En el ámbito de la educación superior, Sí. cuando son las privadas y en este momento sí reconozco que la UAP está empezando otra vez a llegar a posiciones interesantes. ese es de un muy alto tema nivel. que amerita el tocarse puntualmente, porque no es que esté empezando, No, vienen muchos viene años. ya de algunos años a la fecha, en donde está adquiriendo la posición y el reconocimiento que ha merecido en función de esta que trayectoria. tienen muchos años ellos de aparecer en las listas de México, Sí. como los primeros lugares la UAP, o sea, ya viene trabajando eso. Hoy la diferencia que considero, que veo yo... Hoy la diferencia es la rectora. La rectora efectivamente hoy es una persona muy seria, comprometida hacia el interior de la universidad, sí. cuando los rectores anteriores su compromiso era hacia afuera de la universidad. Sí, pero Era a ver, más un tema político. no, pero vale acotar para ambos, porque lo hemos expuesto el tema aquí. La universidad no se consolidó, o esta consolidación no es de la noche a la muchos mañana. años, tiene muchos A ver, años. parte de los Doher, nos guste o no nos guste, José Doher bueno, primero con Luis Rivera Terrazas, con Toski, logran finalmente tener esa paz, esa estabilidad al interior de la universidad y del exterior. Y de ahí parte esa construcción Viene con el tema de José infraestructura, Doher, con Enrique Doher, Enrique Agüera, Alfonso Esparza, y que hoy, como bien lo apuntas, con la rectora, la primera mujer rectora, hoy su Hoy fue mensaje su dijo, informe, de hecho. su Hoy primer a las informe, 11 de la mañana fue. ella da el dato de 124 años de fundada la UAP, es la primera mujer rectora. Sí. Ella está, como reitero, buen apunte que haces, su éxito está haciendo que ella está comprometida hacia el interior de la comunidad universitaria.
Y tanto Pepe, Enrique, Agüeda y Esparza, su compromiso fue más hacia el exterior, pero sin dejar esa consolidación que de lo que hoy su base tenemos. social, necesitaban su base social y su fortaleza y no podían dejar que se cayera la universidad. La primera parte que dices es formidable, o sea, el tema de encontrar estabilidad dentro de la UAP se necesitaba para lograr lo que hoy es la UAP. Así ¿no? es, Claro. ese es el tema. Una vez que se logra eso, que se logra empezar a ver generaciones armónicas, constructivas, de preparadas, etcétera, etcétera, que además empezar a competir a nivel internacional, Así es. etcétera. Una vez que se logra eso, empieza a surgir el pensamiento de infraestructura que empezaron con los Dogger hasta Esparza, ¿no? El tema de los grandes edificios, las estructuras, el sistema educativo, pues cada quien decidirá si está bien o está mal este sistema educativo. Yo creo que los egresados hablan, es el mejor. Eso lo tendrán que ellos determinar hablan. ellos, pero es esta infraestructura, tanto administrativa como de ladrillo, ¿no? O sea, que hubo Física. para que ahora surgiera una rectora que vea hacia adentro de la universidad, pero para poner a la universidad en un nivel de excelencia. En otro plano, así es. O sea, así ya, es. pero ya a nivel internacional. O sea, el trabajo de esta rectora para mí es el mejor trabajo que ha habido, juntando evidentemente con todo la historia que ha venido de años anteriores, pero es era la mejor rectora que necesitaba la universidad para poder detonar y lo que viene. Era el personaje indicado y fue en la columna de hoy que ayer lo adelantamos, cómo ella logra vencer, derribar el muro de los hombres. Fueron 30 rectores. Sí, claro. 30 rectores. Ese trabajo de investigación lo Sí, llevamos primero. cuando 2 meses antes, en agosto, nosotros adelantamos que ella sería de rectora. Nos atrevimos a adelantarlo. 2 meses después, el 20 de septiembre, cuando son los comicios, pues, se confirma lo que habíamos dicho nosotros. Sí, y rompe lo digo con primero modestia. El techo de cristal, que o sea, pues, no deja de ser un techo, pero rompe el techo de cristal. Todo. Pero también Rompe empieza todos los esquemas. a romper estos grupos hacia el interior de la universidad que no se hablaban y se vuelve ella la interlocutora Claro. de todos estos grupos que no se hablaban y que mantenían dividido a unos grupos, a los... o sea, la rectora se vuelve el canal que conduce El punto hacia de unión. todos los- y Pero mira- además... y mira acá- que yo no tengo No, ningún no, interés en la igual. universidad. A ver, y ojo, Pero hay, ojo. pero hay ojo. situaciones que son evidentes. Claro. Así de sencillo. Ojo, Alfonso Esparza, podrán decir misa, o decimos misa de él, si robó, hurtó, está prófugo, no es otra historia. Tuvo una gran virtud al término de sus 8 años de rector. Le dio una salida a la sucesión rectoral que nunca se imaginó Luis Miguel Jerónimo Barbosa. Sí, sí, porque sí. todos apostaban, o su grupo de Barbosa, Que iba a haber un que iba a dejar a un sucesor, como era la historia de los anteriores Roger, rectores. sí, claro. Exacto, que el saliente ponía al entrante. Porque quien llegó hoy, nada Y tiene que ver con Esparza. en Esparza, no sé quién lo asesoró, y voltean a ver a la mujer, a la investigadora, que 12 años estuvo en este centro biomolecular, Y que además ahí tiene guardada, haciendo sus trabajos Y un liderazgo hacia el de interior. 39 la universidad, años, Luis, ¿cómo muy no lo va a fuerte. cosechar Sí, si es claro. catedrática de aula, investigadora de aula, de laboratorio? Entonces, cuando le dicen, tú vas, nunca asomó, no hubo el menor atisbo de que iba a ser ella, hasta que salta la convocatoria y ella dice, renuncio a mi cargo y levanto todos- la mano. y todos Pero, se suman pero a Luis, esa por eso, esfuerzo. pero este trabajo tuvo que haber... Tiene muchos años. Bueno, imagínate, Gerardo, Leo, todo lo bien que hoy estamos hablando de la rectora actual Un año. y todo lo mal que está pasando en el sistema educativo en la otra parte. Buen ejemplo. contrastante. Es Es contrastante. Es algo Blanco y negro. que precisamente hablo mucho en la columna. A ver, estamos viendo no solamente a un sistema educativo distraído, disperso, golpeándose entre ellos mismos hacia el interior, sino también unos titulares, porque no solamente es el secretario de Educación, sino muchos de los titulares, subsecretarios, La columna directores, vertebral de etcétera, cada dependencia. que están pensando más
en generarle simpatías, votos y patrocinadores a su jefe, al secretario de Educación. Porque eso se les va a traducir en un supuesto escenario en mantener las posiciones y los cotos de poder y todos los beneficios que vienen aparejados. El problema de eso es que están en detrimento, al sistema educativo del Estado. De repente vemos a una Secretaría de Educación Pública distraída, ausente de los hechos, de los casos que están pasando en Puebla. No están realizando acciones de prevención, no están realizando acciones que construyan hacia el fortalecimiento educativo en el estado de Puebla. No están caminando en esa ruta, están caminando en una ruta de buscar controlar a los sindicatos por el tema de los votos, buscar controlar al colegio de bachilleres a través de su titular, que es nefasto, el tipo que está ahorita ahí. ¿Quién dirige hoy el colegio de Ballinas? Ballinas. Ballinas, que es un abogado ahí, pues que no tiene nada de conocimiento en temas educativos, pero lo tienen ahí porque era cercano a Cotoñeto. Él era de los cercanos pues está viviendo horas extras, yo creo, porque ya barrieron. A ver, todos los delegados o los directores de las cortes de la SEP era gente de Cotoñete, la mayoría, todos fuera. Sí, pues él sigue ahí. Él sigue ahí. Pero qué bueno que, déjame hacer un paréntesis en esto que hablas del colegio de bachilleres. Me tocó vivir cómo este sistema educativo, este subsistema, fue orgullo de Puebla a nivel nacional. Era de los planteles el de Puebla, modelo a nivel nacional, y sus egresados eran contratados de inmediato por las empresas. Llegó Mario Marín, puso a su hermano como administrador, a uno de sus hermanos, y desde ahí empezó el tema político. Empieza la caída porque tomaron a los alumnos y a los maestros de operadores políticos y de votantes. Ahora, llega Moreno Valle y termina de romperle en 3 o en 10 a este esquema educativo que era orgullo. Hoy es una pena, una vergüenza, pues lo que es el colegio de bachilleres. Gerardo, que muchos de los maestros y administrativos del colegio de bachilleres ahí siguen. Y los yo creo que los menos, Luis. No, los maestros. O sea, te hablo de los maestros administrativos, te hablo no de los jefes. Te hablo de los que operan, de los que generan los procesos, los que hacen la talacha, los que realmente construyen, ¿no? Esos son los que realmente están sacando al colegio de bachilleres. Los maestros que tienen muchos años de estar ahí, funcionando, trabajando contracorriente, también están sacando hasta donde pueden su chamba y están logrando construir muchos procesos. ¿Cuál es el problema? El problema está arriba. El problema es que todos los titulares, directivos, etcétera, están distraídos en este escenario. Hablo mucho del tema de los patrocinadores o de buscar patrocinios, pues porque están haciendo cosas muy extrañas en las diferentes instancias, pues para capitalizarse y poder hacer operación política. Eso es bien delicado. Todo lo que está sucediendo está dando malos resultados. ¿Qué resultados están pasando? La violencia que se está dando en las escuelas no se está buscando las acciones de prevención. Violencia y violaciones. No, pues es violencia de toda la naturaleza, violencia sexual, violencia de bullying, violencia de alumno con alumno, de maestros con alumnos, de alumnos con maestros. O sea, la violencia que se está viviendo en el sistema educativo local es gravísima. Como nunca se ve. El problema no solamente que se está viviendo eso, sino el problema es que la Secretaría de Educación Pública, como cabeza de sector, no está realizando acciones que, primero, frenen lo que está pasando, y segundo, prevengan o busquen acciones de prevención para que no pase ya esta situación. Lo que están tratando de hacer es que cada vez que pasa algo, pues lo tratan de meter abajo del escritorio para que nadie, y que se olvide. A ver, que no nos olvidemos que ya en esta semana se vuelve a descubrir casos de violaciones de menores, a niñas menores de edad. Kinder, pero de Kinder. Sí. Por escandaloso. Pero criminal, también la semana pasada y antepasada supimos del conserje el personal administrativo, que también violentó a una niña, también de Kinder.
nos enteramos del bullying que se realiza a muchos alumnos, que han motivado que los alumnos también incluso pierdan la vida o se busquen suicidar o caigan en esquemas de depresión. Ya lo hubo. No, pues ha habido este casos alumno que se suicidó por temas de bullying. De una maestra. Además también está el caso en las escuelas particulares, y no nos olvidemos del Instituto Oriente, el Instituto Oriente y la tremenda golpiza que le dieron varios alumnos a uno de sus compañeros. A ver, todas esas acciones, y podemos seguir relatando muchas más. A mí empecé a recibir muchísimo golpeteo después del artículo, evidentemente mucho bot, golpeteándome. Es que dicen de que tienes varias granjas que por eso, ¿no?, te los mandan. Que me retractara de ese artículo. Así, porque eso era falso, ¿no? Pero así, que te me retractaras. Sí, me escribían en WhatsApp mensajes, o sea, dije, a ver, aquí el tema, y fui muy educado al contestar, dije, a ver, no, si no dije cuáles eran los casos es porque está en las noticias, en todas las noticias están los casos de bullying, de suicidio, de violaciones, de agresiones, y no hay ninguna nota que hable de qué hiciste para resolver eso. O sea, a ver, esos casos a lo mejor pues no están privados de que sucedan, ¿no? Pero no es solamente que sucedan. ¿Qué hiciste después, una vez que sucedió? ¿Qué protocolos generaste de protección y de prevención de ese tipo de violencias en esa escuela? En ese polígono de violencia en esa escuela significa que hay esquemas de violencia feminicida, ¿no? Bueno, ¿qué estás haciendo como escuela? ¿Qué estás haciendo para estas niñas, niños y adolescentes que están viviendo estos esquemas? ¿Qué acciones estás trabajando con el sindicato para proteger a los mismos maestros de estas situaciones que inclusive padres de familia también violentan a los maestros o maestros que violentan a los padres de familia? O sea, el problema es que es tan entrelazado los esquemas de violencia y son tanto los actores, las víctimas y los victimarios, que se necesita empezar a definir líneas de acción muy concretas para poder romper con este esquema sistematizado de la violencia en el sistema educativo local. Pero con todo respeto, don Luis, esto no va a acontecer porque tenemos un gobernador ausente, tenemos a un secretario de Educación ausente y, para desgracia de Puebla y los poblanos y del sistema educativo a nivel central, en la Oficina Central de Educación Pública Federal, están igual o peor que en Puebla. Porque dos titulares que salieron de Guatemala y entraron de Guatepeor. Con el actual titular no es posible. Por eso estamos así, porque si hubiera alguien que supiera del sector en México de educación, yo hubiera llamado a Cuenza Puebla. A ver, gobernador, eso no puede continuar así. A ver, tu secretario de Educación, venga usted para acá. Nosotros ya hubieran puesto intentando poner orden y remediar las cosas. Por eso estamos... Acá nosotros desde Voz Ciudadana por los Derechos Humanos vemos la pirámide diferente. O sea, no vemos una pirámide, sino vemos que desde la base podemos empezar a construir procesos que rompan con esa violencia que se está generando, ¿no? Es lo deseable, sería lo deseable. Desde la base me refiero a desde estos comités de Voz Ciudadana que a lo mejor podemos construir de derechos humanos y paz, en donde se pueda romper la violencia en ese polígono o en esa parte en donde está la escuela, por ejemplo, saber qué está pasando, empezar a atacar, hablar con la familia y meter precisamente la propuesta que yo estoy haciendo precisamente en el artículo. La implementación del Programa Mundial de Educación de Derechos Humanos, que desde el 2005-2004 se volvió una obligación para todos los estados miembros de la ONU de tener que implementarlo en sus estados y países. Y desafortunadamente en México, no se ha implementado desde el 2005, no se ha iniciado, son 5 etapas. Ni siquiera se ha iniciado la primera etapa, que es precisamente meter el tema de derechos humanos a las escuelas primarias y secundarias, ¿no? O sea, de saber qué son los derechos humanos, cómo funcionan, etcétera, etcétera. No se ha implementado. Desde el 2004 está este programa, desde el 2005 se volvió obligatorio para los Estados miembros de la ONU. 2005. Y no se ha implementado en casi ningún país del mundo, también habrá que reconocerlo, no nada más es México. Pero ante la situación que estamos viviendo en México,
que ya está tan profundo el esquema de la violencia, del rompimiento a la dignidad arraigado que humana, ya está. etcétera. Esta es una alternativa Cada día viable. más imprescindible el que se adopten estas recomendaciones, estos programas. Y esto va a ayudar. ¿Cuál es el problema de estos programas? Que son de larga data. Que el gobernante actual no va a ver el resultado y no va a poderlo por eso no le resumir políticamente hablando. Por eso no le entran. Y lo que necesitamos es provocar que estos programas se implementen. Y sí, que le aplaudan al titular en turno de que lo inició, porque eso también es de aplaudir, ¿no? O sea, aplaudir es empezar algo que aunque no te tocó a ti, pero ya lo empezaste. El que pone la primera piedra. Y ya lo empezaste, y ya no hay forma de que lo puedan quitar. Ahí está el ejemplo de lo que hicimos muchos activistas y defensores en esos poquitos 6 meses que estuvimos de gobierno interino en el poder, porque no era yo el subsecretario, sino éramos los subsecretarios, casi todos los activistas de Puebla. En esos 6 meses pusimos la comisión de búsqueda de personas, que meses después trató Barbosa de eliminar, inclusive eliminó la mitad del personal, y por más que trató no pudo, lo pusimos. La comisión de víctimas, por más que quiso desaparecer y que se tardó todavía un año más cuando ya estaba todo hecho, la quiso desaparecer y no pudo, porque los defensores de derechos humanos que en esa época participamos, nomás no hubo forma de poderlo hacer. Eso es lo que a lo mejor tendríamos que estar pensando, claro. ¿no? No solamente en el resultado final, sino en lo que viene. Por eso insisto, ¿no? lo deseable es que ojalá y lograran aterrizar. Pero no vamos a quitar el dedo renglón. No, claro, adelante. Hay gente muy valiosa, y es más, van a tener ahorita a alguien que se va a sentar en este lugar, que también ha sido fundamental para la lucha social en Puebla. Sí, la cuestión es que es vivo, entonces hay que tratarlo con alfileres. ¿Qué ojo? Y ya está ahí retador, Sí, no, como claro, diciendo, órale, güey, espérate, ahorita voy a entrar, ahorita vas a escuchar. Él es uno de los pilares precisamente que motivó y que con los que logramos construir varios de los procesos de derechos humanos, como contigo y como con varios más, para que la comisión de búsqueda de personas, la comisión de víctimas, para que el mecanismo de protección local reviviera en esos 6 meses, aunque lo mataron después de esos 6 meses otra vez, pero volvió a revivir y empezaron a funcionar varios esquemas con el trabajo de las y los defensores y varios periodistas también. A Gerardo Pérez Muñoz, Pensé que yo. lo hemos... No, señor, usted... Dice usted Gerardo Pérez Muñoz. Un aplauso, Vaya. dije un aplauso, Se pero... necesita tener cinismo para que usted pretenda, si quiere, equipararse a A Gerardo ver, Pérez Muñoz. yo dijo Siempre Gerardo lo Pérez, hemos pensé que era reconocido yo, porque es cinismo. Como faltó el un segundo apellido. verdadero activista, Sí. pensante, honesto y comprometido. Y a mí me hacía... Y activista no de café. tierra, no de tierra, café tierra ni de redes sociales. Usted Sí, comprenderá, así A mí- más o a mí menos. me hacía sudar la gota gorda cada vez que lo invitaba al programa, porque parece maestro. No Cada vez parece. bueno, es maestro, pero cada vez que lo invitaba y yo era quien le tenía que preguntar, y él siempre me decía, oye, bueno, a ver, ¿tú sabes todo? Digo, no sé, mejor dime, bueno, es esto, y yo... Cada vez que lo invitaba me tenía que poner a estudiar, pero siempre me salía con alguna pregunta. Es que eso me ya hacía lo hace sudar. a propósito, porque le gusta exhibir a la gente, pero bueno, Pero hay quien se deja. agarra sus ¿No? sparring, Sí, exacto. acá no, acá por más que quiera, agarra a él. Ya no a me mí. amenazó. Allá ese sí. Muy bien, Luis, como siempre, un gusto que estés aquí con nosotros, y sin pensarlo, hay que seguir en esta lucha, porque todos desde nuestras propias trincheras tenemos esa obligación. Poner nuestro grano, Así es. nuestra piedra. Gracias, Gracias. Luis Soriano. Gracias. No se vaya, ya está el Divo entre los 3 primeros, entre los 3 primeros. Gerardo Pérez Muñoz, Divo de Realidades y Opiniones. No sé.